placer el poderme conectar con ustedes nuevamente desde casita. Les invito para que durante esta clase puedan acompañarme en todo su desarrollo. Vamos a estar hablando temas de suma importancia como la climatología y los cambios climáticos que se están viviendo ahora en la actualidad. Entonces, acompáñenme. Vamos a dar inicio con esta clase y para desarrollar nuestro tema vamos a aplicar la competencia número 6 de nuestro CNB, Currículum Nacional Base, la cual nos dice: describe los principales fenómenos geológicos relacionados con la estructura de la Tierra, así como su incidencia en la actividad humana. Entonces, esta es la competencia de nuestro Currículum Nacional Base con la que vamos a estar trabajando. Y nuestro tema es el clima. Dentro de las definiciones de este concepto encontramos que el clima es una condición meteorológica medias que caracterizan a un lugar determinado. Entonces, dentro de las definiciones encontramos esta que nos dice que el clima es una condición meteorológica que va a variar o que se contiene según el lugar determinado, ¿verdad? Entonces, también encontramos la siguiente, que dice que el clima es producto de la interacción entre la atmósfera, los océanos, las capas de hielo, los continentes y la vida en el planeta. Entonces, la primera definición nos decía que el clima es una condición meteorológica que va a variar o que se va a obtener según un lugar determinado. Y la número 2 nos compartía que el clima es una interacción y nos decía estos elementos. Nos mencionaba la atmósfera, los océanos, las capas de hielo, los continentes y la vida en el planeta, ¿verdad? Hay alguna situación que se ve cuando se habla sobre el clima y esta es la siguiente. El clima por lo regular tiende a confundirse con el tiempo y esto no es correcto, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una pequeña diferencia en esta tarde. El tiempo se refiere a las variaciones diarias en las condiciones atmosféricas de nuestro planeta. Entonces, el tiempo va a variar diariamente, inclusive según las horas. Mientras que el clima es el estado más frecuente de la atmósfera de una localidad. Entonces, el tiempo se conoce como tiempo o tiempo climático, va a variar diariamente y a veces hasta horas, ¿verdad? Mientras que el clima es un estado frecuente dentro de una localidad. Entonces decimos que el clima es un fenómeno natural que se da a nivel atmosférico y que se caracteriza por ser un conjunto dentro de numerosos elementos como la temperatura, la humedad, la presión, la lluvia, los vientos, entre otros. Entonces, ya que hablamos sobre qué es el clima e hicimos la diferencia con el tiempo climático, vamos a hablar un poquito sobre los tipos de clima. Dentro de los tipos de clima encontramos el tropical, el seco, el templado, el continental y el polar. Pero acá en Guatemala, cuando hablamos específicamente de nuestro país, encontramos tres básicos: el cálido, el templado y el frío. Entonces les invito en este momento para que puedan acompañarme a ver en qué consisten estos tipos de climas. Para el clima frío predominan las temperaturas bajas a lo largo del año. Dentro de estas temperaturas encontramos las temperaturas del clima polar, las temperaturas del clima de las montañas, inclusive las temperaturas del clima de la tundra. Dentro del vestuario que las personas tienden a utilizar para la época fría son las orejeras, los sudaderos, los guantes en ocasiones y los gorros, y para los pies calcetas y botas. El clima frío vamos a pasar al clima cálido.
En el clima cálido se presentan temperaturas elevadas más constantemente y dentro de las temperaturas encontramos la ecuatorial, la tropical, la subtropical, la desértica y la semidesértica. El clima cálido se suele dar durante época de verano y muy constantemente las personas suelen ir con sus familias a las playas, a piscinas o de visitas con sus familiares. Del clima cálido vamos a pasar al clima templado. El clima templado es una instancia intermedia entre el clima cálido y el clima frío. Dentro de él se suelen dar las temperaturas subtropicales, mediterráneas y oceánicas. Y si hablamos de tiempo, se suele dar el tiempo lluvioso, donde las personas tienden a usar sombrillas, capas y botas de lluvia, y la época soleada, que es en donde hay mucho sol. Muy bien, y ahora vamos a hablar un poquito sobre los cambios climáticos, como les decía al principio. Si se dan cuenta, acá observamos un planeta Tierra feliz, que es lo que todos los seres humanos deberíamos de provocar en la naturaleza. Pero a raíz de nuestra contaminación damos paso a un planeta triste y contaminado. ¿Qué pasa cuando nosotros contaminamos el medio ambiente? Nosotros damos paso a los cambios climáticos. Entonces, ¿cómo los vamos a ver reflejados? En el cambio de nuestros climas. De repente, si hablamos por departamento, de repente Suchitepeques antes era considerado como un departamento templado y ahora se considera como un departamento cálido. Esto a causa de la temperatura, ¿verdad? Del cambio que la temperatura ha causado gracias a la contaminación que nosotros provocamos. Entonces, nosotros vamos a cuidar nuestro medio ambiente, no tirando basura, no contaminando al planeta, y vamos a lograr entonces un planeta Tierra feliz, dejando a un lado los cambios climáticos. Muchas gracias y desde ya les invito para que puedan conectarse a la 8ª clase. Bendiciones. ¿Sabías que el derretimiento de glaciares producto del cambio climático podría liberar numerosos y desconocidos virus a la atmósfera? El 2030 es la fecha límite que tiene la humanidad para detener el cambio climático. Pasado este punto, no habrá retorno. Cambio climático y calentamiento global no son sinónimos, aunque están estrechamente ligados. El aumento de la temperatura del planeta provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de actividades antrópicas es el calentamiento global, y es el causante de las variaciones no naturales del clima o cambio climático. Se estima que estas variaciones climáticas causarán muchos impactos negativos, los que están interconectados y generan sinergias en sus efectos. Estos son incendios forestales, deshielo, subida del nivel del mar, que podría hacer desaparecer islas y ciudades costeras, desertificación, pérdida de biodiversidad, extinción de especies y desaparición de ecosistemas, fenómenos meteorológicos extremos. Estamos hablando de granizos gigantes, lluvias torrenciales, olas de frío y calor, enfermedades, migraciones masivas y refugiados climáticos. Y por último, la sequía. La mayor parte de estos efectos los estamos viviendo hoy. Nos quedan 10 años para cambiar nuestro estilo de vida, salvar nuestro planeta y las especies que viven en él. Aún estamos a tiempo de revertir sus efectos. Súmate en la lucha contra el cambio climático. ¿Quieres que vayamos a tu colegio a conversar de esta u otra temática? Escríbenos a difusión@unad.cl.